Iscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Standing by the cross of En Jesus, aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, Sister la Mary hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. saw his mother. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Said to the disciple, Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. hour the Y disciple, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Verbum Domini. A week ago today, we celebrated the very joyful El día de hoy celebramos la fiesta de la Natividad sorrow. de la Virgen. La semana pasada celebramos la Natividad de la Virgen y hoy nos enfocamos en sus dolores. At the decree Esta fiesta on this day, se remonta al siglo XII. El Papa Pío Our Lady remains X decretó que se celebrara esta fiesta en septiembre. Ayer celebramos la exaltación de la fiesta de la Santa Cruz. Church on this memorial. La Iglesia nos recuerda la unión especial que la Virgen tuvo con el sacrificio de su Hijo en la cruz. En las palabras de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, se pueden aplicar a María con respecto al sufrimiento de la cruz. El libro dice: ¿acaso no eres tú Suffering of sufrimiento mismo? We can see that her sorrow and anguish are even Al presenciar el sufrimiento de su Hijo en su muerte violenta, the more they identify. podemos ver su gran dolor y angustia. Mientras más una persona ama, más se identifica con el sufrimiento del ser amado. El catecismo nos enseña que María está asociada más estrechamente con el misterio de Cristo que ninguna otra persona. Y una de las opciones para el Evangelio de hoy es la profecía de Simeón de que una espada atravesaría el corazón de María. Often depicted in A menudo esto se muestra en imágenes o estatuas de Nuestra Señora de los Dolores, donde hay una espada o 7 espadas atravesando su corazón. Las 7 espadas simbolizan los 7 dolores de la Virgen, que incluyen la profecía de Simeón en el templo, la huida a Egipto who sought to kill the para evitar la persecución del rey Herodes, la pérdida del niño Jesús en el templo, Jesus on his way to Calvary. cuando Jesús se ve con Jesús camino al Calvario, María parada al pie de la cruz durante su crucifixión y muerte, Jesus after he is taken cuando sostiene el cuerpo de Cristo después de que es bajado de la cruz, y finalmente en la sepultura del Señor. Estos 7 dolores cumplen la profecía de Simeón de que una espada atravesaría su corazón. trust as she showed in the Annunciation. Let it be done to me according to your word. We want to follow that example. The spiritual writer, Father Adam, El escritor espiritual, el padre Adolf Tanker, explica que cuando el soldado golpea el cuerpo de Cristo es como si María estuviera recibiendo cada golpe. Cuando le colocan la corona de espinas, la Virgen siente ese mismo dolor. Cuando le ofrecen agua y vinagre, la Virgen puede sentir esa misma amargura. second option for today's gospel is the Y la segunda opción del Evangelio de hoy es la que escuchamos. Es del Evangelio según San Juan, cuando la Virgen está al pie de la cruz. before the gospel. Y esto se refleja más aún en la secuencia que escuchamos antes del Evangelio, titulado el Stabat Mater, que significa la madre estuvo parada, que significa estuvo parada al lado de la cruz. By the suffering of Ella no St. John Henry Newman. llegó a la desesperación ante el sufrimiento de su hijo. San Juan Henry Newman expresa cómo Passion of her son and María no se desesperó,
estuvo parada, erguida firmemente, the cross of her son. presenciando la pasión de su hijo. El Papa Pío IX hizo contraste del ejemplo de la Virgen con el de Agar en el libro de Génesis. Agar había sido la sierva egipcia de Sara, la esposa de Abraham. Sara había insistido en cierto momento que Abraham expulsara a Agar y su hijo del campamento. Sabemos que cuando Agar e Ismael estaban en peligro por falta de agua, Agar puso a su hijo Let me not look upon the death bajo los arbustos y se sentó a cierta distancia para no ver la muerte de su hijo. did not say, Así que did the mother of Ishmael, that she had not the strength to assist at the death which threatened her son. But as a courageous woman, she ascended the summit of Golgotha. tuvo She was with her son to the end. de ese mismo ejemplo de María. Further, Mary was most El Papa comentó que María Santísima permaneció parada con la cabeza erguida al pie de la cruz y mientras escuchaba las blasfemias de los soldados y las bromas de los fariseos y los insultos de los sacerdotes, de pie y con los ojos vueltos hacia su Hijo Divino, standing. su valerosidad se redobló. And she remained La espada atravesó el costado del Señor crucificado y ella permaneció assisting at the desolating tragedy as if it were an exhibition, but as a woman meditating. como una mujer meditando, sufriendo, llena de esperanza. The words of the Ante esa vista, las palabras de Simeón regresaron a ella, de que ese que amado niño sería una espada de gran dolor que atravesaría el corazón de su madre. firmly at the foot of the cross. María permaneció parada al pie de la cruz hasta la consumación de la gran catástrofe. This memorial of Our Lady of Sorrows that Our Al Lady continuar esta memoria de Nuestra Señora de los Dolores, consideremos cómo ella soportó esos sufrimientos resignation con perfecta resignación a la voluntad de Dios y sin queja alguna, conformándose a la voluntad de Dios, perseverando con gran amor hasta el final. spiritual writer Father Edward Lean El escritor espiritual, el padre Edward Lind, dijo de la Virgen que Dios hizo de su vida joy and suffering. consistente en dos corrientes, una de alegría y otra de sufrimiento, y que si hemos de ser genuinos hijos de Dios y de María, si hemos de ser cristianos genuinos, nuestra vida también debe imitar a la Virgen. No hay paz, no hay alegría That is not in union with para ningún alma que no está en unión con Dios. Y sin el sufrimiento, sin la cruz, tal unión no puede alcanzarse. that Simeon uttered his prophecy, the sword Desde el momento que Simeón pronunció su profecía, la espada entró al corazón de María. Ella sabía que la vida de su hijo sería una vida de dolor y sufrimiento, de agonía, de tortura y de muerte. in the shadow of the impending cross. Ella pasó su vida en la sombra de la cruz por venir. En nuestras vidas nosotros estamos llamados a soportar dolores. Acudamos a María, cuya alma fue atravesada por la espada del dolor, sabrá cómo fortalecernos y consolarnos. Christian Ella tuvo que soportar la cruz de Jesús todos los días de su vida. mothers of La mother vida cristiana es inseparable de la cruz, así que le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros hoy para que recibamos la gracia, para seguir su ejemplo y aceptar y soportar las cruces y dolores que encontremos en el camino, trials of this life. On her para que podamos acompañar a su Hijo a través de las pruebas de esta vida hasta que podamos alcanzar la alegría que nos espera en el cielo.